Dale el dinero a mi hija, gritó mi suegra. Ella lo necesita, tú no. Mi esposo me suplicó. De acuerdo, dije. Nos vemos en mi oficina. Al llegar, vieron a mi abogado y la orden de desalojo. Mi nombre es Benigna. Tengo 34 años y soy arquitecta. El día que enterramos a mi tío Heraclio, el cielo sobre Monterrey estaba de un color gris plomizo, tan pesado y opresivo como el silencio que llenaba mi camioneta. Yo no lloré. No en ese momento. Me quedé atrás, observando desde lejos cómo mi otra familia, la familia de mi esposo, se agrupaba bajo un elegante toldo negro. Susurraban condolencias que sonaban huecas, como si estuvieran en un evento social más que en un funeral. Mi tío Heraclio no era un hombre de lujos. Era un hombre de concreto y varillas. Era un ingeniero civil chapado a la antigua, un hombre que creía en dos cosas por encima de todo, la gravedad y el trabajo duro. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo era apenas una adolescente, y aunque legalmente tío Heraclio no fue mi tutor, en la práctica fue mi mentor, mi ancla, mi única figura paterna real. Era el hermano mayor de mi padre, un hombre que olía a tabaco, a tierra y a planos recién impresos. Recuerdo vívidamente la primera vez que me llevó a una de sus obras. Yo tenía 15 años, estaba en esa etapa torpe de la adolescencia, más preocupada por el lodo que manchaba mis tenis que por la colosal estructura de acero que se alzaba frente a nosotros. Él debió notar mi desinterés. Se quitó su propio casco de seguridad amarillo, sucio de yeso, y me lo puso en la cabeza. Me quedaba ridículamente grande. Hija, me dijo, su voz siempre ronca por el polvo y los cigarros sin filtro. Puso su mano pesada sobre mi hombro. Van a pasar toda tu vida diciéndote que este lugar no es para ti. Que las mujeres no entienden de cimientos, que solo sirven para poner cojines bonitos. Señaló la enorme excavación, un agujero gigantesco en la tierra. No escuches nada de eso. Usa esto, dijo, dándome un golpecito en el casco. El concreto no sabe si eres hombre o mujer. Solo sabe de presión, de peso y de equilibrio. Y tú, Benigna, tú sabes aguantar la presión mejor que nadie. Esa lección se me quedó grabada a fuego. Me gradué con honores de la Facultad de Arquitectura. Fundé mi propia firma, Cimientos Sólidos, un nombre que a mis colegas elegantes les parecía aburrido, pero que mis clientes amaban. Éramos una firma pequeña, pero feroz. No diseñábamos mansiones pretenciosas en San Pedro, nos especializábamos en diseño estructural, en renovación urbana, en hacer que edificios viejos volvieran a ser seguros y funcionales. Yo no era una arquitecta de revista. Era una arquitecta de campo, de botas de trabajo cubiertas de polvo, de planos manchados de café y de discusiones a gritos con los contratistas. Y fue precisamente esa falta de glamour, esa autenticidad, lo que me hizo invisible para mi familia política. Conocí a Valente, mi esposo, en una reunión de la Cámara de la Construcción. Él tenía 35 años, era el director de marketing de Materiales Garcés, la empresa de su familia. Era todo lo que yo no era, suave donde yo era áspera, diplomático donde yo era directa, elegante por naturaleza. Su encanto era innegable. Me enamoré de él, o eso creí. Pero siendo honesta conmigo misma, creo que me enamoré más de la idea de su familia. Yo, la huérfana práctica, la que comía sola la mayoría de las noches, anhelaba desesperadamente el caos de una gran cena dominical. Anhelaba las peleas triviales por el control remoto, el sonido de muchas voces hablando al mismo tiempo, la sensación abrumadora de pertenecer a algo más grande que yo misma. Me casé con Valente y obtuve mi deseo. Y junto con él, obtuve a Eulogia y a Prisca. Eulogia, mi suegra, era la matriarca de Manual. Una mujer de 62 años cuya vida entera giraba en torno a las apariencias, al apellido Garcés y a su membresía en el club social más exclusivo de la ciudad. La primera vez que me vio en una cena formal, me inspeccionó de arriba abajo. Yo llevaba un traje sastre funcional, mis manos estaban ásperas por el trabajo y mis uñas cortas, sin pintar. Arquitecta, dijo, probando la palabra en su boca como si fuera un vino agrio. Ah. ¿Qué
práctico. La forma en que dijo, práctico, fue la misma que usaría para describir un trapo de cocina. Priska, mi cuñada de 28 años, fue peor. Se autodenominaba fashion blogger e influencer, lo que en realidad significaba que pasaba el día entero tomándose fotos con ropa cara que sus padres pagaban, acumulando deudas que fingía no tener. Ella ampliamente me ignoró. Para Priska, si no tenías al menos 50.000 seguidores y no te vestías de marca, literalmente no existías. Durante 5 años, aguanté. Aguanté la condescendencia silenciosa. Aguanté los comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo manual. Aguanté las miradas de lástima de Eulogia cuando llegaba a la cena dominical con polvo de yeso en el cabello o pintura en la mejilla. Ay, hija, ¿no te da calor con esas botas tan industriales?, me decía, mientras Priska se reía por lo bajo. Aguanté porque amaba a Valente. O, más bien, porque amaba la idea de Valente. Y porque esa parte huérfana de mí seguía desesperada, dispuesta a tragarme cualquier humillación con tal de ganarme un lugar en esa mesa, en esa familia. Pero en el funeral de mi tío Heraclio, mientras yo me sentía rota y a la deriva, vi a Valente más preocupado por consolar a su madre, que apenas conocía a mi tío, porque el ambiente la deprimía. Ahí, de pie junto a la tumba fresca de la única persona que realmente me había entendido, me di cuenta de algo aterrador. Yo no era parte de la familia. Yo era un accesorio. Un accesorio práctico. Y no tenía ni la más remota idea de cuán práctica estaba a punto de volverme. Pasaron 2 meses. 2 meses de una calma tensa, de un luto sordo que llevaba en solitario. Hasta que recibí la llamada. ¿Señora Benigna Garcés? Habla el licenciado Baldomero, notario público número 47. Fui el albacea de su tío, el ingeniero Heraclio Fuentes. Necesito que venga a mi oficina. Tenemos que leer el testamento. Por favor, hizo una pausa, venga sola. Esa última frase me heló la sangre. La oficina del licenciado Baldomero estaba en un edificio antiguo del centro, olía a caoba, a papel viejo y a café cargado. Era un hombre serio, de traje impecable y lentes anticuados, que irradiaba una autoridad tranquila. Me ofreció un café, que rechacé. Me senté en una silla de cuero que crujió bajo mi peso, con las manos entrelazadas sobre mi regazo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Él abrió un sobre grueso, sellado con lacre. Se aclaró la garganta. Señora Benigna. Su tío Heraclio era un hombre muy meticuloso. Y, si me permite el comentario personal, la quería inmensamente. Dejó todo perfectamente claro. Usted, me miró por encima de sus lentes, es su única y universal heredera. Asentí. Yo esperaba su casa en la colonia Obispado, quizás su camioneta Ford vieja y sus ahorros. Lo suficiente para estar tranquila, pero nada extravagante. El licenciado continuó. Eso incluye la casa, la camioneta, sus cuentas bancarias personales, y su portafolio de inversiones. Abrió una carpeta. Su tío fue un inversionista muy astuto. Era dueño de acciones en varias empresas de tecnología, de 2 propiedades comerciales en el centro que están rentadas, y un fondo de inversión considerable. Hizo una pausa, sacó una calculadora y luego miró la hoja final. Benigna. Después de impuestos y deudas, el patrimonio neto que se le transfiere a usted asciende a 100 millones de pesos. Creo que dejé de respirar. 100 millones. $100, 000,000.00 MXN. No sentí alegría. No sentí euforia. Sentí un pánico abrumador, un terror frío que me subió por la columna vertebral. Ese tipo de dinero no era una bendición, era un objetivo. Era un reflector gigante apuntando directamente a mí. No, no puede ser, tartamudeé. Debe ser un error. Tío Heraclio era frugal. No es un error, dijo Baldomero, con calma. Él no gastaba, él invertía. Y él sabía exactamente lo que hacía. Hay algunas
carpetas adicionales. Instrucciones muy específicas sobre ciertos activos que, según me dijo, usted entendería cuando fuera el momento. Pero las veremos después. Por ahora, esto es suyo. Salí de esa oficina como sonámbula. Esa noche, se lo dije a Valente. Al principio, se quedó boquiabierto, pálido. Luego, una sonrisa lenta y extraña se dibujó en su cara. 100 millones. Benny, mi amor. 100 millones. Es increíble. Me abrazó. Pero su abrazo se sentía diferente. Se sentía, calculador. Sabía que tu tío te adoraba. Te lo mereces, mi vida, te lo mereces. Valente, lo agarré por los brazos, obligándolo a mirarme. Nadie puede saber esto. ¿Me oyes? Ni tu madre, ni Prisca. Especialmente ellas. Prométemelo. Él pareció ofendido por un segundo. Claro, mi amor. Por supuesto. Tienes razón. Es nuestro secreto. Para evitar complicaciones. Quise creerle. Con toda mi alma, quise creerle. Pero, ¿por qué insistí tanto en el secreto? Porque mientras él celebraba, mi mente había abierto automáticamente las puertas de lo que yo llamaba el Museo del Dolor. La galería privada y oscura donde coleccionaba cada pequeña humillación, cada desprecio, cada momento en que la familia Garcés me había hecho sentir insignificante. Caminé mentalmente por sus pasillos. Primer objeto de la exhibición, el Audi de Prisca. Sucedió hace 2 años, en el cumpleaños 26 de Prisca. Hizo un berrinche monumental en medio del jardín porque quería un Audi convertible nuevo, y sus padres solo le ofrecían un sedán de lujo. Es que no entienden mi marca. Mi imagen. Un sedán es de señoras, gritaba, con lágrimas reales de frustración. A la semana siguiente, Eulogia y Teodulo, mi suegro, sacaron dinero de la empresa, lo supe porque Teodulo se quejó borracho en una cena, y le compraron el convertible. Esa misma semana, mi vieja camioneta de trabajo, la que tío Heraclio me había ayudado a comprar, murió en medio de la avenida Morones Prieto, con una carga completa de muestras de concreto. Llegué a la cena dominical tarde, en un taxi, sudorosa y frustrada. La mirada de Eulogia fue de pura repulsión. Benigna, querida, de verdad deberías aprender a administrar tu dinero. Quizás si no gastaras tanto en herramientas y fierros. Segundo objeto, el pabellón de mármol. Este dolía más. Mucho más. En un intento desesperado y patético por ganar su aprobación, por demostrar que mi trabajo sucio podía ser elegante, pasé 3 meses diseñando, completamente gratis, un pabellón de jardín para la mansión Garcés. Era un diseño moderno, minimalista, con maderas finas y acero estructural expuesto. Era hermoso. Estaba orgullosa de él. Llegué a su casa un domingo, con mis planos enrollados bajo el brazo y mi laptop lista para la presentación en 3D. Me escucharon con un aburrimiento palpable. Cuando terminé, Eulogia tomó un sorbo de su té helado, haciendo sonar los hielos. Madera, dijo, arrugando la nariz. Ay, Benigna, hija. La madera es tan rústica. Tan de campo. Es madera de teca, Eulogia. Es muy. No importa, me cortó. Somos los Garcés. Necesitamos algo impresionante. ¿No podrías hacerlo en mármol italiano? Algo que refleje nuestra posición. Antes de que pudiera responder, deslizó mi plano maestro, el que había dibujado a mano, sobre la mesa de vidrio y puso su vaso de té sudado encima de él. El agua condensada corrió y arruinó la tinta. En fin, dijo, cambiando de tema como si nada. Prisca, ¿viste los nuevos zapatos que llegaron a el Palacio de Hierro? Lloré en mi camioneta todo el camino de regreso a mi oficina. Tercer objeto, la posada de Navidad. En la gran fiesta anual de Materiales Garcés, Eulogia me presentó a sus amigas del club social. Y ella es Benigna,
la esposa de Valente. Es arquitecta. Hizo una pausa dramática. Sí, se ensucia las manos y todo. Tan peculiar. Siempre con sus botas. Las mujeres rieron, una risa aguda y despectiva. Me sentí como un bicho raro en exhibición. Más tarde, acorralé a Valente en la cocina, mi cara roja de humillación. Valente, ¿escuchaste a tu madre? Me humilló frente a todas sus amigas. Él suspiró, visiblemente incómodo con la confrontación. Odiaba la confrontación. Se pasó la mano por su cabello perfecto. Ay, mi amor, no exageres. Mamá solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es. Ella está orgullosa de ti, a su manera. A su manera. Cerré la puerta del museo en mi mente. No. Eulogia no podía saber de los 100 millones. Porque si era capaz de pisotear mis planos por diversión, ¿qué no haría por una fortuna que podía cambiar sus vidas? El secreto era mi única armadura. Y Valente acababa de darme su palabra de que la mantendría a salvo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de una calma tensa, de un silencio antinatural. Yo había empezado a reunirme en secreto con el licenciado Baldomero y los asesores financieros de mi tío. El dinero era real, abrumador, pero también lo eran las responsabilidades. Tío Heraclio había dejado instrucciones claras, quería que invirtiera en proyectos de desarrollo urbano, que creara una fundación para becar a estudiantes de ingeniería y arquitectura. Estaba empezando a formar un plan. Y entonces, como cada semana, llegó el domingo. La cena dominical en la mansión Garcés era un ritual obligatorio. Odiaba ir. Odiaba el olor a muebles viejos y a perfume caro. Odiaba la pretensión. La casa, ubicada en el corazón de San Pedro, era enorme, de un estilo neoclásico que pretendía ser europeo, pero que solo se sentía fuera de lugar. Siempre me había parecido un mausoleo. Pero ese domingo, el aire era diferente. Estaba cargado, eléctrico. Valente había estado distante toda la mañana. Apenas me habló en el coche. Sus nudillos estaban blancos de apretar el volante. Cuando llegamos, Eulogia me recibió en la puerta con una sonrisa. Pero no era su sonrisa habitual de condescendencia. Era una sonrisa amplia, casi cariñosa, que no le llegó a los ojos. Era una sonrisa depredadora. Ahí supe que Valente había hablado. El secreto había salido. Mi armadura se había roto. Nos sentamos a la mesa. La vajilla era de porcelana fina, los cubiertos de plata pesaban 1 tonelada. Pero mientras ellos hablaban de trivialidades, el nuevo coche de un vecino, el próximo torneo de golf, yo, con mi ojo de arquitecta, noté cosas que ellos ignoraban o elegían ignorar. Noté la fina línea de humedad que bajaba por la esquina del techo, justo encima de un carísimo cuadro al óleo. Noté la grieta casi invisible, en forma de telaraña, en el yeso del comedor. Noté como una de las baldosas del piso de mármol estaba ligeramente hundida. La casa, como la familia Garcés, se estaba cayendo a pedazos bajo una gruesa capa de pintura cara. Era una fachada. Prisca estaba sospechosamente callada, pero vibraba de emoción, mirando su celular y luego a mí, y luego a su madre. Teodulo, mi suegro, comía con la mirada fija en su plato, su rostro pálido. Eulogia esperó hasta el postre. Dejó su copa de vino sobre el mantel con un sonido sordo. El silencio se apoderó del comedor. Benigna, empezó, su voz tan dulce que me dio escalofríos. Valente nos contó la maravillosa noticia. Sobre tu querido tío. 100 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición! Sentí que la sangre se me iba a los pies. El cuarto empezó a dar vueltas. Miré a Valente. Él se negó a encontrar mi mirada. Estaba estudiando intensamente su plato de flan, como si contuviera los secretos del universo. Fue algo inesperado, dije, mi voz apenas un susurro. La traición me quemaba en la garganta.
Priska soltó una risita aguda. O sea, qué increíble. 100 millones. Es demasiado dinero para una sola persona. ¿Qué vas a hacer con tanto? Deberías comprarme una casa nueva. Digo, como inversión. Una casa bonita en Calzada del Valle. Priska, por favor, qué impaciente, la interrumpió Eulogia, aunque su tono era de absoluta aprobación. Eulogia se inclinó hacia adelante, sus ojos de halcón fijos en mí. Pero benigna, Priska tiene un punto. Tu cuñada, bueno, suspiró con dramatismo, su carrera de blogger no va bien. El banco, esos tontos, le negaron un préstamo para su boutique. Su boutique. Un concepto maravilloso. Está devastada. Justo en ese momento, Priska comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo perfectas, cuidadosas de no arruinar su maquillaje. Mi visión, nadie entiende mi visión. Es tan injusto. Tengo el talento, pero no los recursos. Traté de mantenerme racional. Traté de aferrarme a los hechos. Eulogia, lo lamento mucho por Priska, de verdad. Pero mis finanzas son un asunto privado. El dinero de mi tío, de hecho, venía con instrucciones muy claras, para una fundación. Privado. El grito de Eulogia fue tan súbito y tan fuerte que Teodulo dio un respingo y derramó su copa de vino. La mancha roja se extendió por el mantel blanco como sangre. La matriarca amable había desaparecido. Ahora era la usurpadora. No hay nada, privado, en esta familia, golpeó la mesa con la palma abierta. La vajilla vibró peligrosamente. Eres una Garcés ahora. Te casaste con mi hijo. Y tu dinero es dinero de la familia. Mi hija, mi Priska, está sufriendo. Necesita una carrera, necesita establecerse, necesita el dinero que tú tienes guardado. Se puso de pie, su rostro enrojecido por el vino y la ira. Me señaló con un dedo tembloroso, sus anillos brillando con malicia. Dale el dinero a mi hija. El grito resonó en el comedor, rebotando en los techos altos. Tú no sabes qué hacer con tanto dinero. Tú, una simple constructora. Estás acostumbrada a la tierra, al polvo. Priska lo merece. Ella tiene clase, tiene porte, ella sabe lo que es el buen gusto. Valente, mi esposo, el hombre que me había jurado amor, se encogió en su silla, luciendo pequeño y patético. Y entonces Eulogia dijo la frase. La frase que lo rompió todo. La frase que fue el martillo final sobre el cristal de mi paciencia. Me miró con puro desdén, el mismo que le daba al servicio cuando traían el plato equivocado. Ella lo necesita, tú no. El silencio que siguió al grito fue absoluto, pesado, sofocante. Era un silencio tan denso que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Teodulo, mi suegro, tenía la cara blanca como el mantel, salvo por la mancha de vino. Parecía que iba a vomitar. Dejó la servilleta en la mesa y se quedó inmóvil. Priska había dejado de llorar. Su rostro, manchado de rímel, ahora mostraba una expresión de expectativa triunfante. Miraba a su madre y luego a mí, como una niña malcriada que sabe que su mamá acaba de ganarle la pelea en el patio de recreo. Pero yo no miraba a ninguno de ellos. Mi mirada estaba fija, anclada, en un solo punto. Miraba a mi esposo. Miraba a Valente. Toda mi vida, había aprendido a aguantar. Aguanté la pérdida de mis padres sin desmoronarme. Aguanté la soledad de ser la única mujer en un mundo de ingenieros y albañiles. Aguanté el sexismo, las bromas crueles, las dudas. Aguanté 5 años de desprecio pasivo-agresivo de Eulogia y la indiferencia insultante de Priska. Pero todo ese tiempo, cada día de esos 5 años, me dije a mí misma que tenía a Valente. Tenía a mi compañero. Tenía mi equipo. Él era mi única ancla en esta familia tormentosa. Él era la razón por la que seguía volviendo a esa casa cada domingo. Él era mi paz. Y en ese segundo, con los ecos del grito de su madre aún vibrando en el aire, lo miré.
Y mi alma entera, todo mi ser, la benigna de 15 años con el casco demasiado grande, la benigna que lloró sobre sus planos arruinados, la benigna que solo quería una familia, todo en mí le rogó en silencio. Di algo. Ahora. Este es el momento. Defiéndeme. Di que están locos. Di que soy tu esposa. Di que ese dinero es mío. Di que me respeten. Di algo. Por favor. Valente levantó la vista de su plato de flan a medio comer. Sus ojos, esos ojos cafés de los que me enamoré, finalmente encontraron los míos. Vi pánico en ellos. Vi un miedo abyecto. No miedo por mí. Miedo de su madre. Miedo de la confrontación. Miedo de que se rompiera la cómoda burbuja de su vida. No se enfrentó a Eulogia. No le dijo a Prisca que era una ridícula. Se giró hacia mí. No gritó. No me insultó. Hizo algo mucho, mucho peor. Se inclinó sobre la mesa, con un gesto que pretendía ser íntimo, y extendió la mano. Tomó la mía. Su mano estaba sudada y fría como un pez muerto. La apretó con una desesperación que me dio náuseas. Benny, susurró, su voz apenas audible, un siseo patético. Mi amor, por favor. Sus ojos, esos ojos que ahora despreciaba, me suplicaban. No me suplicaban que huyera con él. Me suplicaban que me rindiera. Por favor, repitió, su aliento olía a vino y a miedo. Solo dales algo. Un poco. Lo que Prisca quiere para su tienda. Ya sabes cómo se pone mamá. Es solo dinero, mi amor. Y entonces dijo la frase que selló su destino. Hazlo, para mantener la paz. Para mantener la paz. La paz. Esa palabra. La paz de él. La paz de su madre. La paz de su hermana. Todo a costa de mi respeto. A costa de mi dignidad. A costa del legado de mi tío. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. No fue un estallido. Fue un chasquido frío y metálico. Como un interruptor de circuito saltando. La parte de mí que amaba a Valente se marchitó y murió. La niña huérfana que buscaba una familia desapareció. Y la arquitecta, la constructora, la mujer que entendía de cimientos podridos y estructuras fallidas, tomó el control. Sentí una calma helada, una claridad absoluta que nunca antes había experimentado. Lentamente, retiré mi mano de la suya. Su súplica se convirtió en confusión. Su sonrisa nerviosa vaciló. Me puse de pie. Alisé mi falda. Y sonreí. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de derrota. Fue la sonrisa de alguien que acaba de ver la estructura completa de un edificio y sabe exactamente qué viga de carga debe remover para que todo se venga abajo. Eulogia me miró, lista para otra ronda de gritos. Prisca parecía confundida por mi calma. Valente me miró con un terror creciente. Tienes razón, Eulogia, dije, mi voz clara y firme. El silencio en la habitación era total. Tienes toda la razón. Esto es un asunto familiar. Y algo tan importante como 100 millones de pesos no debe discutirse con un postre y un mantel manchado de vino. Caminé hacia la puerta del comedor. Deberíamos tratar esto como lo que es, una transacción de negocios. Me giré en el umbral. Miré a los tres buitres, Eulogia, la reina, Prisca, la princesa, y Valente, el pacificador cobarde. Teodulo ni siquiera contaba, era solo un fantasma en la mesa. Los espero en mi oficina. Mañana. A las 9 de la mañana en punto. Hablaremos del dinero. Y traigan a Teodulo. Su presencia será esencial. No esperé respuesta. Salí de la mansión Garcés, el sonido de mis tacones sobre el mármol fue el único sonido. Subí a mi camioneta y, por primera vez en 5 años de matrimonio, no miré atrás.
El viaje a casa fue en un silencio sepulcral. Valente me había seguido en su propio coche. Cuando entramos al departamento, intentó hablar. Benny, creo que exageraste un poco, pero me alegra que vayas a ser razonable. Mamá solo quiere. Levanté una mano. No hables, Valente. Ahorra energías para mañana. Me encerré en mi estudio. Él tocó la puerta un par de veces, luego se rindió y se fue a la sala de televisión. Abrí mi laptop. Abrí los archivos que el licenciado Baldomero me había dado. La carpeta llamada San Pedro. Y entonces hice la llamada. Licenciado Baldomero, buenas noches. Soy Benigna. Sí, lamento la hora. Sucedió. Tal como usted y mi tío predijeron. Los cité mañana a las 9. Por favor, traiga todos los papeles. Sí, todos. Especialmente la orden de desalojo. Llegué a mi oficina a las 7 de la mañana. El sol apenas despuntaba sobre el cerro de la Silla, pintando el cielo de un naranja polvoriento. Mi oficina era mi santuario. A diferencia de la mansión Garcés, que estaba atiborrada de muebles antiguos, alfombras persas polvorientas y el olor a cera vieja, mi espacio era todo lo contrario. Era un piso 20 en un edificio moderno del centro. Concreto pulido, acero estructural expuesto y ventanales de piso a techo que daban una vista panorámica de la ciudad. Era un lugar donde las cosas tenían sentido, donde la estructura era honesta, donde las líneas eran limpias. Era mi territorio. A las 8 en punto, llegó el licenciado Baldomero. Traía un portafolio de cuero grueso y desgastado que puso sobre mi escritorio de cristal con un sonido sólido y definitivo. Buenos días, Benigna, dijo, ajustándose los lentes. Su rostro no mostraba emoción alguna. ¿Dormiste algo? Como un bebé, licenciado, mentí. Gracias por venir tan temprano. ¿Está todo listo? Tu tío Heraclio dejó todo impecablemente en orden, dijo, abriendo el portafolio. Era un hombre brillante. Y paciente. Muy paciente. Sabía que este día llegaría. Él predijo este escenario exacto. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos, poniendo marcadores adhesivos en las líneas que debían firmarse, preparando las copias. A las 8:55, mi asistente sonó por el intercomunicador. Su voz sonaba nerviosa. Señora Benigna, su familia política está aquí. Los 4. Excelente, dije, mi voz tranquila. Hazlos pasar, por favor. Y, Ana, retén todas mis llamadas. La puerta de vidrio esmerilado de mi oficina se abrió. Entraron como si estuvieran tomando posesión de un territorio conquistado. Eulogia iba primero, por supuesto. Vestida con un traje sastre de lino color crema, luciendo como si fuera a una comida de caridad en el club campestre. Su sonrisa era tensa, pero triunfante. Prisca venía detrás, testeando furiosamente en su celular, con unos enormes lentes de sol puestos en interiores. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mi asistente. Valente venía después. Se había puesto su mejor traje, uno azul marino que le quedaba impecable. Intentaba parecer un ejecutivo serio, listo para una negociación, pero sus ojos nerviosos lo delataban. Y detrás de ellos, casi escondiéndose, venía Teodulo, mi suegro. Se veía pálido, enfermo, como si no hubiera dormido en días. Sus manos temblaban. Él sabía. Él era el único que sabía lo que tío Heraclio había hecho. Vaya, vaya, dijo Eulogia, quitándose sus propios lentes de sol Chanel para inspeccionar mi oficina. Su mirada recorrió las paredes de concreto y las maquetas de mis proyectos. Nada mal para una constructora. Supongo que tu tío también te dejó esto, ¿o lo pagaste con el dinero de mi hijo? Por favor, siéntense, dije, ignorando el insulto. Señalé las 4 sillas de malla y acero frente a mi escritorio. El licenciado Baldomero se sentó a mi derecha, en silencio,
como una estatua de la justicia. Se acomodaron. El contraste era casi cómico, ellos, con sus ropas de diseñador y su aire de superioridad, sentados en mis sillas funcionales y ergonómicas. Priska fue la primera en hablar, sin siquiera saludar, mientras seguía tecleando. Bueno, ya estamos aquí. Qué feo tu edificio. En fin, hice una lista. Para la boutique, necesito 10 millones de pesos. Eso cubre la renta del local en Calzada del Valle, que es carísima, el inventario inicial de París, y la campaña de marketing con otras influencers. Levantó la vista de su teléfono por primera vez, y mi Audi ya está viejo, así que necesitaré 1 millón más para una camioneta nueva. Una Range Rover. Blanca. Guardé silencio. Valente carraspeó, tratando de sonar autoritario. Se acomodó el nudo de la corbata. Benigna, mamá y yo estuvimos hablando anoche. 100 millones de pesos es demasiado dinero para que lo manejes tú sola. No estás acostumbrada a este nivel de finanzas. Eulogia asintió, su sonrisa era pura condescendencia. Lo que tu esposo trata de decir, querida, es que lo más inteligente sería que Valente, como tu esposo y como el pilar financiero de esta familia, administre ese portafolio. Podemos invertirlo en Materiales Garcés. La compañía necesita una inyección de capital para expandirse. Es lo correcto. El dinero debe quedarse en la familia, Benigna. Exacto, dijo Valente, hinchando el pecho. Podemos crear un fideicomiso. Yo lo administraré. Te daremos una asignación mensual, por supuesto. Para tus proyectos. Escuché. Con una calma que los desconcertó, dejé que expusieran su plan completo. La toma hostil de mi herencia. No querían una limosna. Querían el control total. Querían mis 100 millones. Miré a Valente. Al hombre que había dormido a mi lado durante 5 años. ¿Así que tú, quieres administrar mi dinero?, le pregunté suavemente. Es nuestro dinero, Benny, me corrigió, con una sonrisa paternalista. Somos un matrimonio. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y yo sé más de esto. Ya veo, dije. Dejé que el silencio se asentara. Duró 10 segundos. 20. 30. La sonrisa de Eulogia empezó a flaquear. La arrogancia de Priska se convirtió en impaciencia. Valente comenzó a sudar ligeramente en la frente. El único que no se movía era Teodulo. Estaba mirando sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. Giré mi silla lentamente, un movimiento calculado. Ignoré a los 3 buitres principales y enfoqué toda mi atención en el cuarto miembro del grupo. Qué interesante, dije, mi voz tranquila, llenando la oficina silenciosa. Tienen tantos planes para mi dinero. Tantos planes para Materiales Garcés, punto. Mi mirada se clavó en mi suegro. Teodulo se encogió. Él evitó mis ojos. Suegro. Teodulo. Tengo una pregunta para usted. Valente, sintiendo que perdía el control de su reunión, intentó intervenir. Benny, por favor, papá no se siente bien, no es el momento de... Déjala hablar, Valente, siseó Eulogia, su instinto de depredadora sintiendo que algo andaba mal. Quería saber qué carta tenía yo bajo la manga. Teodulo, repetí, mi voz sin inflexiones. ¿Recuerda usted un préstamo empresarial que pidió a Banregio hace exactamente 15 años? La reacción fue instantánea y catastrófica. Teodulo dejó caer el celular que tenía en las manos. El golpe seco del plástico contra el concreto pulido fue el único sonido en la habitación. El color desapareció por completo del rostro de Eulogia. Se quedó rígida, sus nudillos blancos de apretar con fuerza los brazos de la silla. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valente y Priska me miraban sin entender. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Benigna? ¿Qué tiene que ver eso,
dijo Valente, molesto. Hablo de un préstamo, continué, sin quitarle los ojos de encima a Teodulo, que ahora temblaba visiblemente. Un préstamo muy grande. Millonario. Tan grande, que el banco exigió una garantía personal. Y en ese momento, Materiales Garcés ya estaba en problemas. Así que usted puso la única garantía que tenía con el valor suficiente. Hice una pausa dramática. La mansión Garcés. La casa familiar en San Pedro. El orgullo de Eulogia. Prisca soltó una risita nerviosa. Eso es ridículo. La casa es nuestra. Ha sido de la familia por generaciones. ¿Por cuántas generaciones, Prisca? La corté, mi voz afilada. Pregúntale a tu padre. Pregúntale por qué dejó de pagar ese préstamo hace 10 años. Cállate, gritó Eulogia. Pero no fue un grito de poder. Fue un chillido agudo de puro terror. La máscara de la matriarca de San Pedro se había hecho añicos, revelando a la mujer desesperada y asustada que había debajo. Tú no sabes nada. Son mentiras. Teodulo, dile que miente. Dile. Teodulo finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas de una humillación que llevaba una década guardando. Simplemente negó con la cabeza, derrotado. Valente, dije, girándome hacia mi esposo. Tus padres nunca te lo dijeron, ¿verdad? Han estado viviendo una farsa durante 10 años. Pretendiendo ser la realeza de Monterrey, cuando en realidad estaban a un solo día de ser puestos en la calle por el banco. Pero no pasó, susurró Valente, confundido. Seguimos en la casa. Exacto, dije, mi voz bajando. No pasó. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes quién compró esa deuda tóxica al banco, salvándolos del embargo en el último minuto? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un viejo conocido de Teodulo. Alguien que escuchó que la propiedad estaba a punto de ser rematada y vio una buena oportunidad de inversión. Alguien a quien Teodulo le rogó piedad. Me incliné sobre mi escritorio, apoyando mi peso en mis nudillos. Mi tío Heraclio. Si un rayo hubiera caído dentro de la oficina, el impacto no habría sido mayor. Prisca se quedó con la boca abierta, su teléfono olvidado en su regazo. Valente palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Se recargó en su silla, luciendo absolutamente descompuesto. Mi tío Heraclio, continué, fue el dueño legal de esa casa, de su casa, durante los últimos 10 años. Él pagó la deuda en su totalidad. Él se convirtió en el único acreedor. Y él, por alguna razón que ahora mismo no logro comprender, ya fuera por lástima, por bondad, o simplemente porque le divertía el secreto, decidió no echarlos. Los dejó quedarse. Gratis. Como ocupantes ilegales en su propia casa. Benny, susurró Valente, su voz rota. Benigna, por favor, no. Es la casa de mis padres, es mi hogar. No, Valente, lo interrumpió el licenciado Baldomero, hablando por primera vez. Su voz era grave, profunda y cargada de autoridad legal. De hecho, no lo es. Abrió su portafolio. Sacó un documento grueso, con sellos oficiales. Estos son los papeles originales de la cesión de deuda de Banregio al ingeniero Heraclio Fuentes, fechados hace 10 años. Sacó otro. Estos son los documentos de la transferencia de propiedad, registrados debidamente. La casa Garcés no ha sido Garcés en una década. Y entonces, puso un último documento encima, con una finalidad escalofriante. Y aquí está el testamento del señor Heraclio. Donde especifica clara y textualmente que la propiedad ubicada en la dirección de San Pedro, junto con todos sus activos, se transfiere en su totalidad y libre de gravamen a su única y universal heredera, la señora Benigna Garcés, aquí presente. El licenciado me miró. Legalmente, Benigna, la casa es, y ha sido desde el momento de la muerte de tu tío, propiedad absoluta tuya. Me puse de pie.
Ya no era la arquitecta. Era la propietaria. Caminé lentamente alrededor de mi escritorio hasta quedar frente a ellos. Me crucé de brazos. Miré directamente a Eulogia. La mujer que me había llamado rústica, sucia, práctica. Usted entró a mi casa. Ayer. Se sentó en mi mesa. Comió de mi comida. Y se atrevió a gritarme. Mi voz bajó, volviéndose peligrosa, un siseo contenido. Se atrevió a exigirme mi dinero. El dinero que me dejó el mismo hombre que les permitió tener un techo sobre sus cabezas durante 10 años, mientras ustedes jugaban a ser ricos. Me acerqué más, hasta que ella tuvo que levantar la cabeza para mirarme. Me dijo que Prisca lo necesitaba. Y que yo, no, punto. Negué lentamente con la cabeza. Tiene razón en algo, Eulogia. Yo no necesito sus 10 millones. Yo no necesito sus 100 millones. Yo tengo algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo, dignidad. Tengo trabajo. Tengo habilidades. Hice una pausa. Pero, ¿sabe qué si necesito ahora mismo? Regresé a mi escritorio. Tomé el último papel que el licenciado Baldomero había preparado para mí esa mañana. Necesito mi casa. Se lo aventé sobre la mesa. El papel se deslizó por el cristal y se detuvo justo frente a ella. Prisca, con ojos llorosos y confundidos, leyó el encabezado en voz alta, su voz un hilo tembloroso. Orden, de desalojo. Eso no es un cheque por 10 millones, Prisca, le dije, mi voz fría como el acero. Es una orden de desalojo legal. Tienen 30 días para sacar sus cosas de mi propiedad. O la policía lo sacará por ustedes. El pandemonium estalló. La reacción fue instantánea y caótica. Prisca soltó un chillido agudo, inhumano. No eran las lágrimas falsas de boutique del día anterior. Era el terror puro y animal de alguien que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida. No. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa. Mamá. Papá. Di algo. ¿Dónde vamos a vivir? No puedes echarnos. Teodulo solo sollozaba en silencio, cubriéndose la cara con las manos, un hombre completamente roto por una década de mentiras. Eulogia, la gran matriarca de San Pedro, se derrumbó. Literalmente. Se encogió sobre sí misma en la silla. Su rostro pasó del blanco pálido al rojo lívido, y luego a un gris enfermizo. Parecía que le había dado un derrame cerebral allí mismo. Abrió la boca, pero solo salió un jadeo seco, un sonido de asfixia. La mujer que había construido su vida entera sobre la ilusión de superioridad y el desprecio por los demás, acababa de ver cómo le quitaban los cimientos. Y entonces, Valente. Mi esposo. Se puso de pie de un salto, tirando la silla de malla hacia atrás con un golpe seco. Corrió hacia mí, rodeó el escritorio, no con ira, sino con la misma desesperación patética de la noche anterior. Benigna. Beni. No, gritó, su voz rota por la incredulidad. Por favor, mi amor, no. Es la casa de mis padres. Es mi hogar. Crecí allí. Soy tu esposo. Agarró mis brazos con fuerza, sacudiéndome ligeramente. Diles que es una broma. Benny, por favor. Te amo. Lo miré. Miré sus ojos llorosos, su rostro descompuesto por el pánico. Vi al hombre del que me enamoré, y vi al cobarde en el que se había convertido. Vi al hombre que me había suplicado que me sacrificara, para mantener la paz. No, Valente, le dije, mi voz sin emoción, muerta. Me solté de su agarre, no con fuerza, sino con una finalidad absoluta. Ayer me dejaste muy claro que yo no soy tu familia. Mi esposo era la paz. Mi prioridad es mi respeto. Y tú, lo miré a los ojos, elegiste. Pero te amo, volvió a gritar, como si esas palabras mágicas pudieran borrar todo. No, le respondí.
Tú amas la comodidad. Amas no tener problemas. Amas la ilusión de tu familia perfecta. Y yo, ahora mismo, señalé los papeles sobre la mesa, soy un gran problema para ti. Me volví hacia mi abogado, que observaba la escena con calma profesional. Licenciado Baldomero, por favor, llame a seguridad. Mis invitados ya se retiran. Los guardias de seguridad del edificio no tardaron en llegar. Eran dos hombres grandes y corpulentos que entraron a la oficina con una eficiencia silenciosa. Tuvieron que prácticamente sacar en vilo a Prisca, que pataleaba y gritaba insultos, llamándome bruja y ladrona. Teodulo se levantó como un autómata y salió sin mirar a nadie. Eulogia tuvo que ser ayudada a levantarse, estaba muda, en estado de shock, sus ojos vacíos. Valente fue el último en salir. Se detuvo en la puerta, su traje azul marino perfectamente cortado ahora arrugado, su cara descompuesta por las lágrimas y la humillación. Me miró una última vez. Benigna, arruinaste a mi familia, susurró, su voz llena de veneno. No, Valente, le respondí, sin moverme de mi lugar detrás de mi escritorio. Ellos se arruinaron solos hace 10 años. Yo solo les mostré la factura. Cerró la puerta. Y mi matrimonio se cerró con ella. Un mes después. Estoy de pie en un terreno baldío en Escobedo. El sol pega fuerte. El aire huele a tierra seca, a ozono y a la promesa de lluvia. A mi lado, mi equipo de arquitectos jóvenes revisa los planos, discutiendo sobre la cimentación. Llevo mis botas de trabajo, mi casco amarillo y una sonrisa que no he tenido en años. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es otro mensaje de voz de Valente. Es el 10º esta semana. Borro la llamada sin escucharla. Ya sé lo que dice, que lo siente, que me ama, que cometió un error, que su familia está viviendo en un departamento rentado horrible en una colonia que no es San Pedro, que su madre no para de llorar, que he sido cruel, que he sido despiadada. Envié los papeles del divorcio la semana pasada. La casa en San Pedro está vacía. El licenciado Baldomero la puso a la venta ayer. Miro el gran letrero plantado en el terreno. Dice, próximamente, Fundación Heraclio, Centro de Capacitación Técnica en Construcción y Arquitectura. El legado de mi tío. Sus 100 millones de pesos no eran para comprar Audis convertibles, ni boutiques de moda, ni para salvar una empresa familiar fallida basada en mentiras. Eran para esto. Para construir algo que dure. Para darle a otros jóvenes la misma oportunidad que él me dio a mí. Eulogia tenía razón en una cosa, la única cosa en la que acertó. Prisca necesitaba el dinero. Valente lo necesitaba. Eulogia lo necesitaba. Ellos lo necesitaban porque no tenían nada más. No tenían habilidades, ni ética de trabajo, ni dignidad. Solo tenían un apellido y una fachada. Yo no. Yo nunca necesité el dinero. Yo tenía algo mucho mejor, tenía un propósito. Tenía mis manos. Tenía mi cerebro. Y finalmente, después de 5 largos años, tenía mi respeto propio. Ellos querían mis 100 millones. Pero lo que realmente perdieron, lo que mi tío Heraclio les había prestado durante 10 años y yo finalmente reclamé, fue su única red de seguridad. Valente sigue llamando. Sigue diciéndome que fui despiadada, que les quité su hogar. Pero, ¿no fueron ellos despiadados cuando intentaron robar mi futuro, el legado de mi mentor, solo para mantener su farsa? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.